Bienvenidos al último tema de la serie, el Apocalipsis, un mensaje de esperanza. El Apocalipsis nos presenta la más grande historia de amor. Al principio, en los primeros 3 capítulos, Jesús se comunica con su novia, le declara su amor y hace un compromiso con ella de volver. Más adelante, Jesús promete volver, pero con el tiempo, al avanzar el tiempo dentro de la historia cristiana, Satanás pervierte a la novia, a la iglesia, y trata de destruirla. Pero entonces Jesús llama a su novia al arrepentimiento, y es cuando surge la iglesia renovada, el remanente del tiempo del fin. Para esto entonces queda la mujer infiel con el apoyo de Satanás y persigue a la novia fiel. Se da la persecución en los capítulos 12 y 13 de parte de la iglesia infiel en contra de la iglesia fiel. Pero Jesús protege a su novia fiel. Los capítulos 11 y 12 presentan la forma como Jesús la protege. Posteriormente, la novia fiel se prepara para el encuentro con Jesús, su prometido. Entonces, Jesús regresa, como estudiábamos en el tema anterior, y se une en matrimonio con su novia fiel, según lo describe Apocalipsis 19, 7 y 8. Jesús ahora lleva a su esposa, el pueblo redimido, de luna de miel al cielo, y pasan allá 1000 años, según lo presenta Apocalipsis capítulo 20. Al inicio de ese periodo se realiza la cena de las bodas del Cordero, y Jesús, con sus fieles, con todos los redimidos, con su pueblo, es el anfitrión en esa cena. Jesús pasa entonces con su pueblo redimido 1000 años de luna de miel en el cielo. Después de los 1000 años, desciende la Nueva Jerusalén, viniendo Jesús en ella, y se establece para siempre en la tierra renovada. Así que al final el Apocalipsis concluye presentándonos a Jesús, quien vive para siempre con su pueblo en la tierra renovada y purificada ya de todo pecado. La pregunta aquí es, ¿estarás tú allí? Este último tema le he titulado Para siempre con Jesús. Unos sí, otros no. Porque ciertamente Jesús nos ofrece vivir con Él para siempre, pero unos estarán fuera y otros estarán dentro. Repasando brevemente, diremos que el Génesis nos habla de la caída y de la pérdida del hogar edénico. Y el Apocalipsis nos habla de la restauración de la tierra renovada y de la Nueva Jerusalén. Por lo tanto, es un mensaje de esperanza de principio a fin. Ahora, centrándonos en los capítulos que corresponden a nuestro estudio para ese tema, les invito a que abran sus Biblias en Apocalipsis capítulo 21. Y voy a leer los primeros 5 versículos en los cuales se describe, o el apóstol Juan trata de describir estas escenas gloriosas. Apocalipsis capítulo 21, versículos 1 al 5. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. El apóstol Juan nos dice que él vio la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo. Me imagino al apóstol Juan, ya ancianito, en un monte grande y alto, allí en la isla de Patmos. Hace un tiempo estuvimos allí, unos dos años estuvimos allí, y mientras ascendíamos en esa isla rocosa y montañosa, mientras ascendíamos a la cumbre, yo me preguntaba, mirando hacia todos lados, ¿desde cuál monte de estos vería Juan el descenso de la Nueva Jerusalén? ¡Qué escena más gloriosa! ¡Qué experiencia para este discípulo, quien fue el último que sobrevivió
a todos sus compañeros, el último que quedaba en esos tiempos que enfrentó él difíciles, pero que Dios le dio la oportunidad de ver el triunfo glorioso de su pueblo. La mira a la distancia, y allá en la lejanía podríamos decir que desde ese monte grande y alto miró hacia arriba y le pareció solo como una piedra de jaspe, preciosísima, diáfana como el cristal, según dice el versículo 11 de Apocalipsis 21. Pero la ciudad, que vio a lo lejos como una piedra de jaspe, se fue acercando cada vez más a la tierra. Y en el versículo 18, el apóstol Juan descubre que el muro de la ciudad era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Luego, como que ve la ciudad ya más cerca a él, y descubre que tiene 12 puertas, que las 12 puertas eran 12 perlas, cada una de las puertas era una perla, y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio limpio. Ahora, la ciudad ha descendido, y lo que él vio a la distancia solo como una piedra de jaspe, ahora la tiene ante sus ojos, y como está desde ese lugar alto en la isla de Patmos, recorre la ciudad con su mirada, y nos dice en el capítulo 21 y versículo 22, nos dice: no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Y ahora, la visión que empezó mirando a la lejanía, la santa ciudad como una piedra de jaspe, ahora se ha hecho una realidad. Y el ángel que le muestra esta visión lo traslada al interior de la ciudad. Y el ángel le hace un recorrido, un tour por la santa ciudad. Y dice el apóstol: después me mostró un río de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, en medio de la calle de la ciudad. Y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición. Y el trono de Dios y del Cordero estará en medio de ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Es así como el apóstol queda ahora bajo el árbol de la vida, extasiado, contemplando hacia arriba ese gigantesco árbol que en la parte inferior se abre. La parte de un tronco cae a un lado del río y la otra parte del tronco al otro lado del río. Y ahí queda Juan, dentro de la santa ciudad, ante el árbol de la vida, ante el río de agua de vida. Pero lo más importante, lo más significativo de esta Nueva Jerusalén no son sus calles de oro, ni sus puertas de perla, ni su muro de jaspe. ¿Saben qué es lo más significativo? Lo más importante, lo más trascendente, lo más atractivo es que Dios mismo estará con su pueblo. Dios mismo estará con su pueblo. Apocalipsis 21:3 nos dice: y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. El tabernáculo de Dios con los hombres. Dios viene para morar con su pueblo para siempre. Y la palabra utilizada aquí como tabernáculo nos recuerda el tabernáculo del desierto. Allá en aquel tiempo, cuando el pueblo de Israel iba de Egipto a Palestina, a la tierra prometida, Dios les dio la indicación: harán para mí un santuario, y yo habitaré en medio de ellos. Y se levantó un tabernáculo, el tabernáculo del desierto, expresando el deseo de Dios de morar con su pueblo. Posteriormente, pasados los siglos, cuando vino Jesús a esta tierra, también Jesús estuvo aquí con su pueblo, como expresando el deseo eterno de Dios de morar con sus hijos. Y el apóstol Juan nos dice que aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. La palabra utilizada allí para habitar es la misma
palabra que se utiliza para tabernáculo. De modo que el pasaje de San Juan 1:14 podríamos leerlo de la siguiente forma: y aquel verbo se hizo carne y tabernaculó entre nosotros. En la persona de Jesús de Nazaret, Dios moró en medio de nosotros. Y ahora aquí, al final de los tiempos, el tabernáculo de Dios es levantado en medio de los hombres. ¡Qué privilegio! Que esta tierra, que una vez fue maldita por el pecado, se convierte en la capital del universo, porque Dios levanta en ella su trono, su tabernáculo. Así que esto realmente es lo que trae, lo que tiene más significado para todos nosotros. Es como si, imagínense que salimos a un campamento, que nos organizamos como iglesia para ir a acampar un fin de semana, quizás a la orilla del río, bajo unos árboles, y tendremos allí un campestre de vida familiar. Y mientras estamos levantando las carpas, mientras estamos armando los tubos, clavando las estacas, acomodando las bolsas de dormir, de pronto vemos que un helicóptero muy especial comienza a acercarse a donde está nuestro campamento. Y entonces comienza a descender. Y algunos de los muchachos más atrevidos entre nosotros se acercan para ver quién ha llegado, a quién trae ese helicóptero. Y entonces el helicóptero aterriza y bajan unas personas uniformadas y comienzan a descargar unos bultos. Y los muchachos se acercan y preguntan: ¿pero qué pasó? ¿Quién viene con nosotros? Y se les informa: el presidente de la República decidió venir a acompañarlos en su campamento por el fin de semana. Y entonces comienzan a levantar su tabernáculo, su tienda de campaña, para que Él pase con nosotros ese fin de semana. ¿No sería motivo de gran satisfacción y de sorpresa el contar con tan distinguido visitante? Pues aquí, en lo que Apocalipsis nos presenta, no es el presidente de la República, es el Rey del universo, el mismo creador de todo cuanto existe, quien sostiene en órbita todos los mundos, llega para estar con nosotros, no por un fin de semana, sino por toda la eternidad. ¿Se imaginan lo que sería ser vecinos de Dios? ¿Les gustaría ser vecinos de Dios, tener a Dios como su vecino? Pues Él morará con nosotros, Él morará con su pueblo. Y por lo tanto, dice el Apocalipsis en el versículo 4 del capítulo 21, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. No habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. No habrá más sufrimiento, llanto, ni dolor, ni clamor, ni muerte. Estaremos para siempre con Jesús. Desafortunadamente, debo decirles también que el Apocalipsis nos señala que no todos estarán dentro de la santa ciudad. Apocalipsis 21:8 nos presenta un pero. El versículo 8 inicia con un pero. Pero los cobardes e incrédulos. Y cuando hay un pero en una narración, es porque va a cambiar de rumbo la descripción que se está haciendo. Y aquí nos indica que habrá algunos que estarán fuera. ¿Quiénes estarán fuera de la santa ciudad? En primer lugar, menciona aquí a los cobardes. Los cobardes estarán fuera. Ahora, ¿quiénes son los cobardes? ¿Quiénes son los cobardes? Una vez preguntando así públicamente, un niño respondió: los que no son valientes. Efectivamente, los cobardes son los que no son valientes, los que no tuvieron el valor de identificarse con Cristo Jesús, los que tuvieron temor a ser señalados con el dedo como raros, los que tuvieron temor a ser objeto de burlas, de desprecio o a hacer el ridículo y no se atrevieron a vivir como cristianos en este mundo. Los cobardes son aquellos que prefieren negar que son cristianos a fin de no perder ciertos privilegios. ¿Y saben qué ocurre a veces? Que una persona cristiana trabaja en una fábrica durante unos 2, 3 años y nadie se da cuenta que es cristiano. ¿Por qué? Porque come lo que todos comen, bebe lo que todos beben, habla como todos hablan y actúa así, con cobardía, para que no lo señalen con el dedo como alguien que hace un ridículo ante el mundo. O muchas veces cuando comenzamos a conocer acerca de Cristo, ¿cuántas veces preferimos salir de nuestra casa
con la Biblia envuelta en periódicos o dentro de una bolsa para que nadie vea que estamos saliendo con la Biblia y que vamos al templo. O algunos quizás les dirán a sus vecinos cuando les pregunten hacia dónde van, dirán, no, aquí voy a dar la vuelta solamente. ¿Por qué? Porque hay temor, porque actuamos con cobardía y no queremos que se nos señale. Ay, sí, con burlas. ¿Acaso te va a hacer también hermanito? Ay, ¿a poco te va a hacer aleluya? Ay, sí, muy santito. ¿Y cuántas veces, por temor a esas críticas, negamos que somos cristianos? En la Biblia tenemos un ejemplo de alguien que actuó con cobardía. Y fue nada menos que el apóstol Pedro. El apóstol Pedro, en aquella noche, aquel jueves de noche, viernes ya de madrugada, cuando Jesús fue tomado prisionero y le hicieron un juicio allí en la casa del sumo sacerdote, Pedro le seguía de lejos. Pero entró a la casa del sumo sacerdote, pero quizás no al lugar preciso donde estaba Jesús siendo pasado por aquel juicio, sino que estaba posiblemente en el solar, por allá afuera, y mientras estaban allí ante una fogata calentándose, una muchacha se le queda viendo y le dice, tú también eres de los seguidores de Jesús de Nazaret. ¿Y qué dijo Pedro? Sí, yo soy también. ¿Por qué? ¿Actuó así? No, cobardemente lo negó. Dijo, no conozco al hombre. Entonces Pedro fue y se acercó con otro grupo que estaba por allá en otra orilla, calentándose también ante una fogata, y nuevamente lo descubren. Tú también eres de los seguidores de Jesús. Y nuevamente el pobre Pedro negó a Jesús cobardemente. Ya no sabía dónde meterse el pobre, pero por tercera vez lo identifican y le dicen, aún tu manera de hablar te delata de que eres seguidor de Jesús de Nazaret. Y entonces Pedro, al sentir que su manera de hablar lo delataba de que era seguidor de Jesús, dice la Escritura que comenzó a maldecir. No sé qué maldiciones diría en esa ocasión, pero actuó con cobardía. Quiere el Señor que entre nosotros no haya cobardes. Pero si en algún momento hemos actuado con cobardía y no nos hemos identificado valientemente con Cristo, sepamos que Pedro fue restaurado. Jesús lo miró tierna y compasivamente, y entonces Pedro, arrepentido en lo más profundo de su corazón, salió y lloró amargamente, y Dios lo restableció. Así que hay esperanza si en algún momento actuamos con cobardía. ¿Quiénes más estarán fuera? Estarán fuera también los incrédulos. Los incrédulos son aquellos que diciendo creer en Dios, con sus hechos lo niegan. Por ejemplo, si nosotros salimos a la calle, le preguntamos a la primera persona que encontramos, oye, ¿y tú crees en Dios? Pues nos va a decir que sí cree en Dios. Sin embargo, recordemos que Jesús en una ocasión dijo, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Pero ¿cuántas veces, si se nos hace tarde en la mañana para alistarnos y salir al trabajo, a la escuela, pues salimos corriendo y nos olvidamos de orar, nos olvidamos de estudiar la Biblia o de reunir a nuestros hijos para orar con ellos? Salimos buscando primero las otras cosas, esperando que el reino de los cielos nos venga por añadidura. Incrédulos, que si nos detuviéramos a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, podríamos tener la seguridad de que todo lo demás vendría por añadidura. Pero ¿cuántas veces actuamos con incredulidad? O bien, al recibir nuestro salario, lo contamos, lo vemos, es tan poco, es tan poquito. Pues primero hay que pagar la renta, hay que pagar la luz, hay que pagar la colegiatura, los compromisos. Y ya después, si queda, apartamos diezmos y ofrendas. Incrédulos. Porque Jesús dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Incluso nos invita a mirar las aves del cielo, que no siembran ni recogen en graneros, y nuestro Padre Celestial las alimenta. Y a mirar los lirios del campo, como nacen y crecen, y ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y todavía nos pregunta, ¿no valéis vosotros mucho más que ellos? Quiere el Señor que no haya incrédulos entre nosotros, porque los incrédulos estarán fuera. Y el tercer grupo de personas que estarán fuera, sigue diciendo allí el texto de 21:8, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros,
los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y cierra el último texto, el 27 de Apocalipsis 21, diciendo: no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. No entrará en ella ninguna cosa inmunda. Diríamos, los mundanos. ¿Quiénes son los mundanos? Los que nunca se apartaron de las prácticas pecaminosas de este mundo. Porque es cierto, Jesús nos acepta y nos recibe tal como nos encuentra, manchados, pecadores, descarriados. Pero una vez que nos ponemos en sus manos, Él quiere transformarnos y espera que nos vayamos apartando de las prácticas pecaminosas de este mundo, para que cuando Él venga estemos preparados para ser trasladados con Él a la patria celestial. Pero aquellos que nunca vencieron sobre sus hábitos mundanos, aquellos que se mantuvieron adheridos a las prácticas de este mundo a la vez que querían ser cristianos, estos estarán fuera. Quiere el Señor que nosotros, por la gracia de Dios, con el poder del Espíritu Santo, podamos vencer sobre todo mal hábito, sobre todo pecado oculto, a fin de que no estemos entre los que quedarán fuera. Muy bien, hemos visto entonces que estarán fuera, primeramente dijimos los cobardes, los incrédulos y también los mundanos. Pero ahora veamos, ¿quiénes estarán dentro de la santa ciudad? También Apocalipsis en sus 2 últimos capítulos nos señala quiénes estarán dentro. Primeramente, Apocalipsis 22:14 nos señala que estarán dentro de la santa ciudad aquellos que lavan sus ropas. Dice el pasaje: bienaventurados los que lavan sus ropas, para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Los que lavan sus ropas entrarán por las puertas de la ciudad. ¿Y quiénes son los que lavan sus ropas? ¿Aquellos que el día de ayer echaron toda su ropa a la lavadora para tener toda su ropa lavada? No. Aquellos que lavan sus ropas son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han blanquecido en la sangre del Cordero. Lavar nuestras ropas representa o significa venir a Jesús y recibir de Él el perdón de nuestros pecados. Es el primer paso para entrar por las puertas de la ciudad. Reconocer a Jesús como nuestro Salvador personal y testificar de ello públicamente por medio de el bautismo. Lavar los pecados en la sangre de Cristo, lo cual implica la reconciliación con Dios. Reconciliación con Dios. El primer paso en el proceso de nuestra salvación está en lavar nuestras ropas. Y yo espero que aquellos que decidieron entregar su vida a Jesús por medio del bautismo, lo hagan. Y entonces, así laven sus ropas, no en el agua de la pila bautismal, sino en la sangre del Cordero. Porque entonces estarán anotándose entre aquellos que entrarán por las puertas de la ciudad. En segundo lugar, Apocalipsis 22:7 nos presenta una característica más de aquellos que estarán dentro de la santa ciudad con Jesús. 22:7 dice: he aquí vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Segundo paso para estar dentro de la ciudad: guardar las palabras de la profecía de este libro. Y por extensión de toda la Biblia. Guardar las palabras indica obediencia. Guardar las palabras indica someter nuestra vida a la obediencia de los mandamientos de Dios. Y es así como se da el proceso de nuestra santificación. El Espíritu Santo transforma nuestros caracteres, transforma nuestras vidas cuando nosotros nos sometemos en obediencia a los mandamientos de Dios. Los que guardan las palabras de la profecía de este libro son aquellos que después de lavar sus ropas procuran vivir por la fuerza del Espíritu en obediencia a los mandamientos de Dios. Y por último, Apocalipsis nos presenta que los que estarán dentro serán solamente los vencedores. Apocalipsis
ahora capítulo 21 y versículo 7. Y dice así: el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. El que venciere heredará todas las cosas. Y hablar aquí de vencer nos señala, nos indica que la vida cristiana es una lucha. La vida cristiana es una lucha, y solo los vencedores entrarán por las puertas de la ciudad y heredarán todas las cosas. Porque es muy bonito iniciar la carrera cristiana. Nos bautizamos con gran gozo, llegamos a formar parte de este pueblo remanente, nos entregamos a Cristo, le reconocemos como Salvador personal. Pero ¿cuántas veces? A mitad de camino, a veces 2, 3 meses, o 1 año, 2 años, llegamos a fracasar, a dar marcha atrás. Y no continuamos, a veces por problemas que pueden surgir aún entre nosotros mismos. Porque no piensen que por unirse a un pueblo remanente que guarda los mandamientos de Dios y que tiene el testimonio de Jesucristo, ya ustedes se unen a un pueblo de santos. No, no, no. No somos santos. Estamos aquí dentro de la iglesia como quienes entran a un hospital para encontrar la sanidad total. Pero imagínese que usted entra a un hospital porque quiere ser sanado. Lo hospitalizan, lo internan, y entonces la primera noche escucha al compañero o al vecino que se la pasó tosiendo toda la noche. A la mañana siguiente usted dice: no, si está muy enfermo. ¿Cuánto tiene ya aquí en este hospital? Y todavía está tosiendo y tosiendo, que ni dejó dormir. Yo mejor me salgo. Y usted se sale del hospital porque vio que en el hospital había un enfermo que aún no se sanaba. Yo espero que nadie se salga de la iglesia porque encuentre que en ella hay alguien que todavía no supera todos los problemas con los cuales está luchando. Recuerden, estamos aquí todos luchando, pero mientras permanezcamos aquí en este hospital, tenemos la esperanza de la sanidad completa a través de Cristo Jesús. Así que el que venciere heredará todas las cosas. 3 características de los que estarán dentro de la santa ciudad. Primera, ¿cuál dijimos? Lavar las ropas, bautizarnos y ser lavados en la sangre de Cristo. Segunda, mantenernos en obediencia, guardar las palabras de la profecía de este libro. Y tercera, perseverancia, perseverar hasta el fin. Y para concluir, el libro del Apocalipsis cierra con una encomienda misionera. Apocalipsis 22, 17 nos dice: y el espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye diga ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. El espíritu y la esposa. El espíritu es el Espíritu Santo. La esposa es la iglesia, quienes a través de esa serie de estudios han estado diciendo ven. El espíritu y la esposa ven. La invitación a entregarnos a Cristo Jesús. La invitación a venir a la salvación, a beber del agua de la vida gratuitamente. Pero dice el pasaje: el que oye, diga ven. El que oye, diga ven. Esta figura está tomada de la experiencia de los antiguos beduinos cuando cruzaban el desierto. Imaginémonos que va una caravana de unas 10 personas en sus camellos cruzando un gran desierto. Y a mitad de la travesía, a mitad del camino, se les acaba, se les agota totalmente toda provisión de agua. Están expuestos a perecer en el desierto. Pero entonces se organizan para ver quién encuentra primero un oasis en el desierto. Y se separan, de modo que avanzan uno en una dirección, otro a unos 50 metros, de modo que puedan escucharse. Otro más allá, y cubren un área más extensa. Se separan solo a una distancia donde puedan escucharse uno al otro. Y la consigna es que el primero que encuentre una fuente de agua en el desierto habrá de llamar al siguiente: agua, ven. Y ese pasará la voz al de más allá: agua, ven, hasta que todos escuchen la invitación y se reúnan junto al oasis para saciar su sed y reabastecerse de ese preciado líquido. Ahora, imaginémonos que van avanzando por el desierto, buscando una fuente, y uno de ellos
llega y encuentra un oasis. Y entonces grita al más cercano, agua, ven. Y aquel, en su desesperación, escucha la invitación a venir al agua y corre, pero no pasa la voz al siguiente. ¿Qué pasará con el resto? Con aquellos que no escucharon la invitación, siguen por el desierto y quizás perezcan de sed a mitad del desierto. Por eso, dice el Apocalipsis, el que oye, diga ven. Y ustedes, mis queridos oyentes, han escuchado la invitación del Evangelio. Por lo tanto, la encomienda apocalíptica es, el que oye, diga ven. Pasen la voz, compartan estos mensajes con otras personas para que ellos también escuchen la invitación del Evangelio y que todo aquel que quiera venga y tome del agua de la vida gratuitamente. Ahora, quiero decirles que el Apocalipsis cierra enfatizándonos el pronto regreso de Jesús. Encontramos 4 pasajes bíblicos en Apocalipsis 22 que enfatizan la cercanía de la venida de Cristo Jesús. Primero, Apocalipsis 22:7. He aquí yo vengo como pronto. He aquí yo vengo pronto. Luego, Apocalipsis 22:10. La parte final dice, el tiempo está cerca. Más adelante, Apocalipsis 22:12, otra vez, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Y por último, 22:20, el que da testimonio de esas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Y el apóstol Juan dice, amén, sí, ven Señor Jesús, 4 veces. He aquí vengo pronto, el tiempo está cerca, he aquí yo vengo pronto, ciertamente vengo en breve, enfatizando Jesús vez tras vez que el momento glorioso del encuentro con Jesús en ocasión de su segunda venida está muy, muy pronto, para siempre con Jesús. Y el que está sentado, dice el Apocalipsis 7:15, el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos, sobre los redimidos, y ya no habrá hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará, y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni dolor, ni clamor. Recordemos que el Apocalipsis nos presenta esas escenas del gran conflicto entre el bien y el mal a lo largo de la historia cristiana. Llegamos al Armagedón, cuando se libra la batalla más importante y más abarcante de todos los siglos, pero Dios nos llama a salir de Babilonia. Luego vimos el otro tema, a Jesús viniendo en las nubes de los cielos. La humanidad dividida en 2 grupos, los que participan de la cena de las aves de rapiña y los que participan de la cena de las bodas del Cordero. Y por último ahora vemos ese tema de la nueva Jerusalén, para siempre con Jesús en la tierra renovada. Y Ellen G. White dice, el gran conflicto ha terminado. Ya no hay más pecado ni pecadores. Todo el universo está purificado. La misma pulsación de armonía y de gozo late en toda la creación. De aquel que todo lo creó, manan vida, luz y contentamiento por toda la extensión del espacio infinito. Desde el átomo más imperceptible hasta el mundo más vasto, todas las cosas, animadas e inanimadas, declaran en su belleza sin mácula y en júbilo perfecto que Dios es amor. Y ahí se cierra el libro El conflicto de los siglos, que describe de forma paralela con la Biblia este gran conflicto entre el bien y el mal. Todas las cosas, animadas e inanimadas, declaran que Dios es amor. Y permítanme cerrar con este deseo de este servidor para cada uno de ustedes, con las palabras del canto, que Cristo viva en ti, que Cristo viva en ti, en tu camino hacia el mañana, que la felicidad aparezca en tu mirada, que la fuerza al caminar nunca falte en ti, y que tu corazón
se goce en Jesús. Nunca dejes de soñar. La esperanza nunca muere. De la mano de Jesús, la felicidad se obtiene. Que la fuerza al caminar nunca falte en ti y que tu corazón se goce en Jesús. Ese es mi deseo para todos mis oyentes. Dios les bendiga, felicidades y compartan estos mensajes con cuanta persona sea posible. El que oye, diga ven. Que Dios les bendiga.